vamos a hablar acerca de la divinidad de Jesucristo. Amén. ¿Qué significa esto de la divinidad? ¿Qué significa esto que Jesús es divino? ¿Qué significa que Jesús es Dios? Bueno, vamos a verlo hoy día con la asistencia del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de la divinidad de Jesucristo. Colosenses 2:9 dice así en el nombre de Jesucristo: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Lo decimos todos juntos? Amén. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Asiento, por favor, porque nos vamos a ir inmediatamente en la profunda y vamos a hablar acerca, de una manera intensa, creo yo, de lo que significa y simboliza la divinidad de Jesucristo. Quiero partir primero, obviamente, con una introducción. Y quiero contarle que este texto que escribe Pablo en esta epístola a los Colosenses fue escrito por el apóstol que todos conocemos, que a quien se le entrega el ministerio para los gentiles, o sea, para nosotros, el apóstol Pablo, mientras él se encontraba encarcelado en la ciudad de Roma. Fíjese que la iglesia de Colosas había sido lamentable y tristemente influenciada por distintas y diversas filosofías y enseñanzas, erróneas por supuesto, que la estaban llevando a la confusión, a la división o a la desunión en o al interior de esta comunidad cristiana. Por favor, vamos viendo. Yo siempre digo que nosotros tenemos que aterrizar esto y traerlo a nuestros días, a nuestra realidad. Alguien podría pensar, bueno, ¿qué me interesa a mí lo que le pasó a la iglesia de Colosas si yo hoy día vivo otra realidad? No, fíjese que esa realidad que le tocó vivir a la iglesia de Colosas y que Pablo quería corregir a través de esta epístola, a través de esta carta, son realidades que nos están aconteciendo periódicamente a las diferentes iglesias y que ameritan ser corregidas a través de la palabra del Señor. Amén. Entonces, estas divisiones, estas fábulas, estas nuevas realidades o nuevas verdades, ¿verdad?, que constantemente uno escucha por ahí en los medios de comunicación, que hay hombres que predican la palabra o que predican un evangelio, constantemente están trayendo nuevas revelaciones, que Dios les habló nuevas cosas, ¿verdad? Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces, esto acarrea desunión, división y confusión dentro de la iglesia, que es un trabajo que nuestro adversario, el diablo, hace bastante bien, ya de confundir, de traer enseñanza errónea. Y esta enseñanza que se estaban introduciendo en la iglesia de Colosas estaban llevando a la confusión, a la división o desunión en la comunidad cristiana. Entonces Pablo escribe esta carta para poder afirmar la supremacía, porque Cristo es supremo, la supremacía de Cristo como Dios. Escúcheme bien, lo que Pablo intenta es afirmar, establecer, anclar la supremacía de Cristo como Dios, y también para corregir las falsedades que se habían introducido en aquella iglesia. O sea, lo que Pablo hace a través de esta carta, específicamente en Colosenses capítulo 2, verso 9, que acabamos de leer, nos comienza a hablar de esta plenitud y de la deidad o de la divinidad, y cómo ella reside o habita o está anclada en la persona de Cristo. Por eso que el verso nos decía que en Él, refiriéndose a Jesucristo como hombre, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces Pablo nos ayuda en este texto a poder corregir esos errores, esa enseñanza equivocada. La palabra griega que Pablo utiliza en este texto es pleroma, que se refiere básicamente a la plenitud de algo. En este caso, de este texto, se refiere a la naturaleza divina de Jesucristo, que es completa y perfecta en todo sentido. O sea, por donde lo miremos, la plenitud de Cristo, la divinidad de Cristo, por donde usted y yo la querramos mirar, es perfecta, porque Dios es perfecto. Cristo es perfecto. El Espíritu Santo que está aquí, que llegó conmigo, que llegó contigo, es perfecto. No hay sombra de variación en Él.
Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Pero en Él no hay sombra de variación. O sea, Dios no cambia. Y en Jesucristo, en su Hijo, hay plenitud. O sea, está completo de una manera perfecta en todo sentido. El apóstol Pablo, cuando dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, nos está diciendo que Cristo, escúcheme bien, Cristo es el Dios perfecto hecho carne. Amén. Y que en Él reside o habita todo lo que Dios es. ¿Se entiende? O sea, en Cristo está todas las promesas de Dios que nosotros venimos conociendo desde el Génesis en adelante. Todas esas promesas, especialmente las del Antiguo Testamento, habitan, residen corporalmente en la persona de Jesucristo, quien fue hecho carne, pero de una manera perfecta. Y que en Él reside todo, todo. Cuando decimos todos, es todo, no falta nada. En Él reside todo lo que es Dios o lo que Dios significa. Amén. Esto incluye su amor, porque Dios es amor. Su misericordia, porque Dios tiene misericordia. Su sabiduría, porque Dios es sabio. Su poder, su amor, ya lo dijimos, perdón, su poder y su perfección y su justicia, porque Dios es justo. Amén. Me sigue, ¿verdad? Estamos hablando de por qué Jesucristo es divino. ¿Por qué decimos que Jesucristo es Dios? Bueno, acá están algunos argumentos del por qué nosotros como cristianos, porque por eso nos llamamos cristianos, porque venimos o creemos en Cristo, por eso somos cristianos, pensamos, creemos, proclamamos y vivimos diciendo de que Jesucristo es Dios. Amén. Recuerde esto, cuando Cristo se encarna, nace, tiene una vida, lo que Cristo está haciendo, o lo que Dios, mejor dicho, está haciendo, el Padre, lo que está haciendo es a través de Cristo mostrarnos la imagen invisible de una manera visible. ¿Quién vio a Dios alguna vez? Y lo que Cristo hace al enviar a su Hijo al mundo es revelar su imagen a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Colosenses 1:15 dice, refiriéndose a Cristo, que Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios se hace visible a través de la persona de Cristo. Dios se hace, el Padre se hace visible, lo podemos ver a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y esto a través de Él es que nosotros también podemos conocer al Padre y experimentar su amor y su gracia. Por eso que Cristo dijo, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Amén. Y el que conoce al Padre, ha visto al Hijo. O sea, es sencillo, no es tan difícil de entender. Cuando nosotros hablamos de la divinidad de Jesús, tenemos que aclarar algo relevante. Y es que la divinidad de Jesucristo, o sea, que Jesucristo es Dios, es una, por no decirlo pero es una de las doctrinas más fundamentales de nuestra fe cristiana. Amén. Insisto, nos llamamos cristianos porque venimos de Cristo. Entonces, esta es una de las doctrinas más importantes que nosotros tenemos que conocer, entender, vivir y proclamar. No podemos ir a proclamar algo que no entendemos, algo que no sabemos, que no conocemos, y menos algo que no vivimos. ¿Cómo anunciarán si no fueren enviados? ¿Cierto? Y para ser enviados tenemos que conocer la doctrina fundamental sobre la divinidad de Jesucristo, que la gran mayoría de nosotros a la hora de que alguien nos consulte no sabemos responder, ¿verdad? Esa es nuestra realidad, esa es nuestra posición. Pero como Dios nos conoce y quiere revelar a su Hijo, porque Dios jamás ha tenido a su Hijo escondido, lo que Él hace es constantemente querer revelar al Hijo, porque el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Entonces Él se quiere revelar y quiere ayudarnos en esta tarde para que todos nosotros los que estamos aquí pongamos atención acá, atención acá,
a lo que Dios nos está hablando, atención acá adelante, a lo que Dios nos está hablando, ¿para qué? Para que el Hijo pueda ser revelado en nosotros. Somos portadores de su gracia. Somos portadores de lo más grande que tenía Dios el Padre y que fue dado a nosotros, su Hijo. Usted me va a decir, hay otras cosas. No, lo más grande que Él nos pudo dar es su Hijo. Porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Si usted y yo existimos, es por Él. Es para Él. Y vivimos en Él. Y el que no está en Cristo, está muerto. ¿Se entiende? Lo relevante de esta doctrina es que cuando Cristo se revela como Dios a nuestras vidas, nosotros tenemos la capacidad de poder recibirle, de poder creer y poder recibirle. Porque a todos los que creen, les es dada la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, Él les dio la facultad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando Dios se revela a través de su Hijo Jesucristo y nosotros recibimos y creemos en Él, tenemos esa facultad y pasamos de muerte a un estado de vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo se mantiene en muerte, se mantiene muerto. ¿Amén? Entonces es importante esta doctrina, es fundamental que nosotros entendamos que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este es uno de los conceptos teológicos que en el cristianismo no puede simplemente cambiar, ¿ya? La Biblia es bastante clara en referirse a Jesucristo como el Hijo de Dios, es decir, que Cristo tiene la misma substancia y esencia que Dios el Padre. Aunque en el Antiguo Testamento tenemos solo algunos indicios sobre la divinidad de Cristo, el Mesías que vendría a la tierra, el Nuevo Testamento nos ayuda y nos aclara y contiene muchísimas declaraciones directas e indirectas que confirman la deidad, la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios. ¿Amén? Ahora, ¿por qué deidad? ¿Por qué divinidad? ¿Qué significa? Bueno, fíjese que para poder hacerla más sencilla, yo me fui a buscar estos términos, la divinidad de Jesucristo. ¿Por qué hablamos de deidad? ¿Por qué decimos que es divino? Bueno, me fui al diccionario y dije, aquí la hacemos sencilla para que todos entendamos, y creo que le pegué en el clavo mientras armaba esto. Porque cuando nosotros hablamos de deidad, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no un diccionario teológico ni cristiano, un diccionario secular, uno de los más importantes del mundo, dice acerca de deidad en su primera acepción, dice que se refiere a algo divino o a una esencia divina. ¿Amén? Deidad es algo divino o esencia divina. ¿Ya? ¿Y qué es divino? Bueno, el mismo diccionario dice que divino hace referencia a algo perteneciente o relativo a Dios. Insisto, esto no lo dice un diccionario teológico, lo está diciendo un diccionario secular. Divino es perteneciente o relativo a Dios. Y divinidad hace mención a la naturaleza divina y a la esencia del ser de Dios. O sea, en esencia, la divinidad única y exclusivamente le pertenece a Dios. Ahora, ¿qué esencia? ¿A qué nos referimos cuando decimos esencia? Esencia es aquello que constituye la naturaleza de las cosas y se refiere a lo perteneciente e invariable de ellas. O sea, la esencia de Dios, el amor que tiene Dios como esencia, es algo que le pertenece solo a Él y que es invariable, no cambia. Por eso es que decimos que Cristo es la substancia misma de Dios, del Padre, es la esencia del Padre, porque los atributos que Él tiene y que tiene el Hijo Jesucristo no cambian, no varían. Son solo pertenecientes a Él. ¿Quién es amor? Él. ¿Cómo mostró su amor para con nosotros? Entregándonos al Hijo. Porque más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Él muere por nosotros. O sea, Él manifiesta su amor, no es algo que tiene escondido. Los atributos de Dios son manifiestos, se tienen que ver.
Por eso, como Cristo habita en mí, yo tengo que manifestar, tengo que ser la imagen del Dios invisible, porque esos atributos no se pueden contener, no se pueden amarrar, no se pueden esconder. Por eso que Jesucristo dijo que una ciudad iluminada no se puede esconder. O sea, nosotros como luminares tenemos que iluminar, no podemos estar escondidos. ¿Se fija que la palabra se complementa? ¿Se fija que esta deidad, esta divinidad de Jesucristo es algo que nosotros tenemos que entender y también tenemos que vivir? Porque según estas definiciones que yo le acabo de proporcionar, extraídas del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nosotros podríamos tomar estas definiciones y definir la deidad de Jesucristo de la siguiente manera. A ver si aquí sale más fácil. La deidad de Jesucristo, según estas acepciones del diccionario, se refiere básicamente a su naturaleza divina y esencia, siendo considerado como divino y perteneciente a Dios. Estamos hablando de Jesucristo. En términos sencillos, la deidad de Jesucristo implica que posee una esencia divina y está relacionada básicamente con la misma naturaleza de Dios. Como vamos nosotros a analizar en este contexto de este mensaje, podemos nosotros encontrar que además de lo que dice la historia, ¿verdad? Porque ya vivimos en el año 2024 después de Cristo, o sea, Cristo marcó un antes y un después en la humanidad, pero además de aquello, nosotros podemos encontrar en la misma Biblia, en la misma Escritura que es la palabra de Dios, podemos encontrar a variados personajes bíblicos que van a confirmar paulatinamente y periódicamente la identidad divina de Jesucristo nuestro Señor. Los apóstoles Juan, Tomás, Pablo, Pedro, el autor de los Hebreos, el profeta Isaías y muchos otros, pero por sobre todos ellos Jesucristo mismo, nos van a ayudar con diversas declaraciones enfáticas a demostrar y argumentar de que Jesucristo realmente es Dios con nosotros. ¿Amén? Fíjense que cualquier persona, antes de pasar a las declaraciones literales y claras de que Jesucristo era Dios, antes de pasar a eso tenemos que hacer una aclaración y que nosotros tenemos que entender antes de pasar a la parte más importante del mensaje. Tenemos que tener claro esto, que cualquier persona o grupo religioso que niegue o contradiga la divinidad de Jesucristo está atentando contra la esencia misma del mensaje de la salvación. O sea, decir que Jesucristo no es Dios no es cualquier cosa, ¿ya? No es que tengamos una diferencia con esa persona o grupo religioso. No, los que creen eso están atentando directamente contra el mensaje de la salvación. Si para una persona Jesús solo representa un simple ángel, o un Dios más pequeñito, un Dios menor, o un profeta, o simplemente está hablando de que Jesucristo fue un buen religioso, eso es lo que Jesús se va a convertir para aquellas personas. Pues esas personas están negando la esencia divina del Dios encarnado. ¿Ya? Un ángel o un ser humano no puede morir por los pecados de la humanidad, ni de aquel tiempo, ni de todos los tiempos como lo hizo Jesucristo. Si alguien cree que Jesucristo fue solo un ángel o un ser humano, un religioso más, entonces eso es lo que Jesucristo se va a convertir para tal persona y por consiguiente creemos que el sacrificio de Cristo, que Cristo hizo en la cruz va a ser vano para tal persona que tiene esas creencias. Amén. Pues no estaría honrando al Salvador de nuestras almas ni al Salvador del mundo, que es Jesucristo. Amén. Vamos entonces a utilizar las Escrituras para que nos ayuden a aclarar de manera magistral y de manera también directa acerca de lo que los escritores bíblicos hablan sobre la divinidad de Jesucristo. Porque las Sagradas Escrituras registran testimonios personales de grandes personajes bíblicos
que demuestran decisivamente la divinidad de Jesucristo. Y estas declaraciones, hermanos, directas, a nosotros nos van a ayudar a que podamos comprobar que la deidad de Cristo es una enseñanza divina, o sea, que viene de Dios el Padre, y que realmente se revela bíblicamente por la inspiración y por un contexto sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso que es importante que el Espíritu Santo more en abundancia en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad y el que nos lleva a la justicia. ¿Quién nos puede llevar a la verdad? Nadie más que el Espíritu Santo. No hay nada, hermano. Podemos tener un conocimiento escritural amplio, pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, vana es nuestro conocimiento sabio o el conocimiento que podamos tener de la Escritura, de cualquier libro sagrado, si el Espíritu Santo no está en nosotros. Amén. Esto tiene que ser equilibrado. Por eso cuando los escribas y fariseos le preguntaron a Jesús, bueno, ¿qué va a ocurrir en la resurrección? Esta mujer que ha tenido 5 maridos, ¿cuál de esos maridos va a ser el verdadero en la resurrección? Y el Señor le dijo a los escribas y a los fariseos, ustedes se equivocan ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, van de la mano. Las Escrituras y el poder de Dios a través del Espíritu Santo van de la mano, se equilibran. ¿Ya? No tenemos que desviarnos ni olvidar eso. Equilibrio, hermano. ¿Tenemos que conocer la Escritura? Sí, pero también tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo. ¿Tenemos que hacer buenas obras? Sí, pero no podemos olvidarnos que el autor de las buenas obras es Él. Amén. Tenemos que entender que tenemos lucha, todos los días tenemos lucha, porque hay un hombre interior en nosotros que no quiere hacer lo bueno. Y para eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo en abundancia en nosotros, para que empuje a nuestra alma a hacer las cosas que en la Biblia están establecidas para nosotros. Por eso es que el escritor decía, alma mía, bendice al Señor. Se intentaba darle orden e instrucciones a su alma para que bendijera al Señor, porque el alma siempre va a querer ser contraria a las cosas del Espíritu. Y por ende, si mi alma es contraria a las cosas del Espíritu, por ende, mi cuerpo va a manifestar que nosotros, de verdad, somos, o estamos, ¿verdad? No estamos manifestando lo que realmente somos, que es la imagen de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen miau? ¿Cuántos dicen amén? Perdón. Se me salió. Pero él dice más amén que nosotros. Yo creo que ahí el Señor nos está ayudando a... Bueno, entonces veamos los testimonios que, por ser tan simples, hermano, creo yo, y tan sencillos, y tan directos, en realidad y generalmente no van a necesitar ninguna interpretación después de leer el texto. ¿Amén? No voy a ir ayudando yo al texto a que se revele porque creo que son sencillos hablando de la divinidad de Jesús. ¿Amén? Dice Isaías, capítulo 9, verso 6, en el Antiguo Testamento de la Biblia, revela a Jesucristo, escúcheme bien, Isaías, 750 años antes del nacimiento de Cristo, está revelando al Hijo de Dios como el Dios fuerte. ¿Amén? Isaías lo está diciendo, dice, porque un niño nos es nacido, ¿de quién está hablando? Está anticipando la venida de Jesús. Está diciendo, un niño nos es nacido, está hablando de Cristo, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. ¿De quién está hablando? De Jesús. Isaías lo está anunciando como Dios, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de la paz. Así que si usted quiere saber si Cristo mora en abundancia en usted, vea cómo usted se desenvuelve todos los días. ¿Es usted un gruñón, una gruñona? Bueno, preocúpese, porque si Cristo está en mí, yo debería tener paz. Ya que eso no es parte del mensaje, ya lo reconozco, me salí. Pero había que decirlo porque hay muchos de nosotros que somos bastante enojones. Y si Cristo mora en mí, dice que apártese de nosotros todo enojo, toda contienda. También esas cosas ya no pueden estar en los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Ya, hay que decírselo también a nuestro cuerpo. Ve que ahí está el alma diciendo, es que él no sabe cómo se portan mis hijos. Da lo mismo eso.
Si nosotros como hijos de Dios nos portamos mal y aún así el Padre sabe darnos buenas dádivas, con mayor razón nosotros que recibimos alimento del Padre sin merecerlo, debemos compartirlo también con nuestra familia. Estamos hablando en la carne, pero también en el espíritu, que es lo fundamental. Entonces el enojo no puede estar en nosotros. Bueno, Isaías lo anunció, el príncipe de paz. Lo llamó el Dios fuerte a Jesucristo. Veamos, sigamos. Porque el apóstol Juan, en el Nuevo Testamento, nos dice, refiriéndose a Cristo, que Cristo es el verbo de Dios. Nos dice que el verbo era Dios, refiriéndose a Jesucristo. Juan 1:1. En el principio era el verbo. Está hablando en el principio. ¿Dónde está el principio? En el principio. Dios no tiene principio, pero en el principio de todas las cosas dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, pero también dice que el verbo era, o sea, Jesucristo es Dios, según Juan. Y Él estaba desde el principio. Igual que Dios el Padre, el Hijo no es creado, no tiene principio ni tiene fin, es eterno. El Hijo, al igual que el Padre, es eterno, y el verbo era Dios. El apóstol Juan nuevamente nos dice que Jesús es el verdadero Dios, y lo dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, y esto es asombroso, porque el apóstol Juan también testifica sobre la divinidad de Jesucristo, y notemos por favor el énfasis de la palabra verdadero que Juan hace en este capítulo número 5. Dice él, el apóstol Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántos sabemos eso? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es verdadero. ¿Cuántos entendemos aquí que Jesucristo es verdadero? Ya, hasta ahí vamos bien. Porque Juan tenía razón, dijo que nos ha dado entendimiento para conocer que Cristo es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Cuántos están en Él? Amén. Acá en el coro no hay nadie en Él, no hay nadie en Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos están en el verdadero? Amén. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. Y además tenemos la vida eterna. Amén. Romanos, capítulo 9, verso 5, es donde el apóstol Pablo nos ayuda a decir que que Jesús es Dios por sobre todas las cosas, de quienes son los patriarcas y de las cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ya llevamos como 5 referencias del Antiguo y del Nuevo Testamento que afirman categóricamente que Jesucristo es Dios. Dios, Pablo dice, Dios por sobre todas las cosas, refiriéndose a Cristo. O sea, ¿alguien podría malinterpretar estos textos bíblicos? Alguien lo podría hacer, pero de manera absolutamente malintencionada, porque estos textos bíblicos que nosotros leímos no ameritan mayor interpretación, ¿o sí? El apóstol Pablo se refiere a Cristo nuevamente como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién es nuestro gran Dios? Jesucristo. No hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo. Para poder entender esto, porque usted me va a decir, hermano, pero usted me está diciendo que Jesús es Dios y la Biblia dice que hay un solo Dios. Yo le tengo que decir que aquí donde nosotros nos adentramos y tenemos que entender lo que significa la Trinidad. Amén. No estoy hablando de la hija de la hermana, estoy hablando de la Trinidad como esencia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, hablemos rápidamente acerca de la Trinidad y de la unidad de la Trinidad, que nos habla específicamente Juan capítulo 10, verso 30. Porque cuando hablamos de la divinidad, ¿se acuerda usted? Dijimos que el diccionario dice que es naturaleza divina y esencia del ser de Dios, ¿se acuerda?
Lo dijimos al principio. Y dijimos que esencia se refiere a aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo perteneciente e invariable de ellas. Insisto, Dios no cambia, Dios es invariable. Entonces nosotros tenemos que dirigirnos ahora y echar una mirada al Evangelio de Juan, que le acabo de mencionar, específicamente en el capítulo 10, verso número 30, donde Jesús proclama con autoridad que yo y el Padre somos uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Jesucristo, en Juan capítulo 10, verso 30, está hablándonos de la esencia de la Trinidad. Yo y el Padre, uno somos. Y este versículo no solo destaca la unidad esencial entre el Padre y el Hijo, sino que nos adentra en el ministerio, trascendental de la Trinidad, que es otro de los fundamentos básicos de nuestra fe, que no voy a ahondar en ella porque no es parte del mensaje, pero para poder entender la divinidad de Cristo, algo tenemos que hablar de la Trinidad. Entonces aquí Jesucristo a nosotros no solo se nos está presentando como el buen pastor en este contexto de Juan capítulo 10, sino también como la manifestación del Dios mismo entre nosotros. O sea, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y para poder entender mejor este concepto, nosotros tenemos que reflexionar y afirmarnos y agarrarnos del libro de Romanos, específicamente en el capítulo 8, entre el verso 14 al 17, porque en ese pasaje el apóstol Pablo nos revela cómo a través del Espíritu Santo, nuevamente, somos adoptados como hijos de Dios y además pasamos a ser coherederos con Cristo en los lugares celestiales. Esta obra del Espíritu Santo es un testimonio adicional de la unidad trinitaria, ya que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, sellando nuestra adopción como hijos de Dios. Amén. Imaginemos, hermano, el vínculo inseparable entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo, como una manifestación o como una danza divina del amor y comunión, donde cada persona de la Trinidad se complementa y colabora para la redención de aquellos que van a ser llamados y adoptados como hijos de Dios. Mire lo que hace Dios por nosotros y para nosotros. De esta manera, la unidad trinitaria se convierte en un fundamento sólido para nuestra comprensión de la divinidad de Jesucristo. No es tan difícil de entender la Trinidad. En la esencia de Dios no es que sean tres personas distintas, en esencia son uno solo, es lo que el ser humano un poco es. Somos espíritu, somos alma y también tenemos cuerpo, no son tres personas distintas, estamos unidos en perfección y Dios nos creó de esa manera porque nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Espíritu, alma y cuerpo, los tres son uno, pertenecen a la misma persona. Lo mismo ocurre con la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres son uno, ¿verdad? Y se manifiestan de diferente forma y de diferente manera como el Padre lo ha establecido en su palabra. ¿Amén? Ya. Hay alguien a quien nosotros cuestionamos mucho en las Escrituras y ese alguien se llama Tomás. ¿Se acuerda de él o no? ¿Cuántos Tomás hay aquí hoy día? No, es que a mí me tienen que mostrar para ver. A él le vamos a mostrar. A ella le vamos a mostrar. No, si igual le podemos mostrar por la fe. Porque Dios se revela por la fe. ¿Cuántos tienen fe? Juan, en el capítulo 20, verso 28, nos habla de esta historia de Tomás, que al ver al resucitado, a Jesucristo, exclama de una manera asombrosa, pero además de hacerlo de una manera asombrosa acerca de Cristo, además lo hace con adoración. Porque Tomás dijo, al ver al Señor resucitado, exclama y dice, Señor mío y Dios mío. Juan 20, 28. Juan 20, 28. Señor mío y Dios mío. Insisto, sí, está bien, Juan 20, 28. Entonces, hermano, esta confesión de Tomás, al ver al Señor resucitado,
al admirarse de que Cristo había cumplido las promesas que él anunció mientras estuvo de manera corporal, la confesión de Tomás no solo resalta que Jesucristo es Dios, no solo resalta la divinidad de Jesús, sino que también da una respuesta adecuada ante esa divinidad. Él dice, de una manera sincera, honesta, se había equivocado, pero lo hace también de una manera sincera, que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, ¿ya? Y este episodio a nosotros nos invita de alguna manera a contemplar la realidad de que un Dios que trasciende nuestras expectativas, como lo hizo el Señor, se va a manifestar de una manera clara y transparente en la persona de Jesucristo. Amén. O sea, Dios se reveló, Dios se manifestó, Dios no se escondió. Él nos da a su Hijo para revelarse a la humanidad. Para que nosotros pudiésemos entender de que el Padre tuvo tan grande amor por la humanidad que entrega a su propio Hijo, siendo Dios, no escatimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, para que nosotros tuviésemos libertad, para que nosotros pudiésemos entrar en Él, para que nosotros pudiésemos ser portadores de Él. ¿Se entiende lo que significa hoy día que usted y yo seamos portadores de esa gracia? ¿Se entiende o usted logra valorar, entender la esencia de lo que significa Dios en usted? ¿Se da cuenta lo que usted está llevando en su cuerpo, en su vida, en su interior? Logra percatarse de cuán gran tesoro tenemos en nosotros. Por eso que Pablo dijo, tenemos un tremendo tesoro y lo tenemos en vasos de barro. ¿Para qué? Para que este vaso de barro, este cuerpo, a eso se refiere con el vaso de barro, este cuerpo no se gloríe de lo que lleva dentro, sino que sea el tesoro que llevamos dentro, a Jesucristo mismo, que ese tesoro se pueda manifestar. Somos vasos de barro que nos quebramos, nos hacemos heridas, nos hacemos llagas, nos dolemos, nos quiebra el alfarero, nos vuelve a armar, pero dentro de estos vasos de barro, de estas personas imperfectas que nosotros somos, llevamos un tremendo tesoro, hermano, que nosotros no nos alcanzamos a dar cuenta de qué realmente lo que estamos portando, del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, de lo que Dios hizo por ti, de lo que Dios hizo por mí. Vino a morir por nuestros pecados, el que no conoció pecado. Pablo le dice a los corintios, le dice, el que no conoció pecado, porque Cristo no conoció pecado, Cristo no pecó, no se relacionó con el pecado, y Pablo dice que el que no conoció pecado, por ti, por mí, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Para qué vino a cargar el pecado? ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios capítulo 5. Él no conoció pecado y por ti y por mí tuvo que conocer el pecado. ¿Se entiende? O sea, el divino, el glorioso, la deidad hecha carne que no conoció pecado, por ti y por mí se hizo pecado. Por nosotros se hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso que cuando el Padre nos ve, el Padre ve en nosotros a Cristo. No nos ve a nosotros, porque si nos viera a nosotros, nosotros seríamos destruidos, pero Él ve en nosotros, a los portadores de su Hijo, es lo que Cristo ve, lo que Dios ve en nosotros. Él ve a su Hijo en nosotros. Si tú portas al Hijo, cuando tú clamas a Dios el Padre, cuando tú entras confiadamente al trono de la gracia, lo que Él está viendo es al Hijo en ti y en mí. Fíjese la importancia de lo trascendental. Esto es más que simple doctrina. Esto es más que una doctrina trascendental para ir a pelear con los testigos de Jehová, o con los solo Jesús, o con no sé, esto es más que eso, hermano. Entendamos que somos portadores de la divinidad, del Dios mismo encarnado en nuestras vidas. La deidad de la Trinidad
está hoy día en nosotros. Y si hoy día tú llegaste a este lugar y Cristo no habitaba en ti, no está en tu corazón, lo dejaste que se fuera o nunca lo creíste, nunca lo recibiste, hoy día te vas a encontrar con una tremenda novedad, con una tremenda noticia, que hoy día puedes salir de aquí recibiendo y siendo portador de la deidad misma en tu vida, así como está en nuestras vidas. Por eso es que es importante que los que se han apartado de Dios se reconcilien con Dios nuevamente. Porque dice la Biblia que reconciliados con Dios, nosotros volvemos a tener paz con Él. Por eso es que a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos que ayudar a que las personas que están a nuestro alrededor se puedan reconciliar con el Padre a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. No da lo mismo de qué forma llegamos al Padre. Puedes tener un muy buen corazón, puedes estar sufriendo mucho, pero al Padre no se llega de cualquier manera, sino a través del Hijo. Amén, porque podemos tener muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones no nos van a reconciliar con Dios. El único que reconcilia a Dios con la humanidad es el Hijo. Porque en Él sujetó todas las cosas. En Él están sujetas, en Cristo. Por eso que es importante que entendamos de que Jesucristo es Dios con nosotros. El Emmanuel, el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el primero, el último. Él, en Cristo está sujeta todo el universo, toda la humanidad. Nuestra vida está en Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Consideremos, hermano, cómo el libro de Romanos refuerza esta comprensión, porque en Romanos 1:25, Pablo advierte contra el intercambio de la verdad acerca de Dios por mentiras, porque dice que adorando y sirviendo a la criatura en lugar del Creador, ya, cuidado con eso. En contraste, la confesión de Tomás representa una rendición total y correcta a la verdad divina. La confesión de Tomás nos ayuda a nosotros a comprender de mejor manera la realidad divina. Señor mío y Dios mío, Él es mi Señor y Él es mi Dios. Al reconocer a Jesús como Señor y Dios, Tomás nos enseña entonces a responder con humildad y adoración la divinidad manifestada de nuestro Salvador, porque Él se manifestó al hacerse carne. Cuando Él se manifiesta haciéndose carne, nosotros tenemos que reconocer que Jesucristo es el Señor, en nuestro Dios y en nuestro Salvador. Y no tenemos ninguna otra manera de ingresar a la presencia del Padre si no es por Él. Veamos entonces lo que significa esta unidad, esta profundidad de la divinidad de Jesucristo. La unidad trinitaria ya la vimos mencionada, ¿verdad?, en Juan 10:30. Acabamos de ver la confesión de Tomás, ¿verdad?, como dice o cómo trasciende Dios en nuestras vidas. Y ahora, para ir avanzando y casi finalizando, tenemos que entender cómo se aplica todos los días esta divinidad en nuestras vidas, porque esta divinidad se tiene que aplicar en nuestras vidas. No basta solamente con entender la doctrina, no basta solamente con entender que Jesucristo es Dios, ya sí, pero ¿cómo aplico esto todos los días a mi vida? ¿Cómo cargo con esto todos los días? Bueno, veamos entonces, porque cuando nosotros integramos la divinidad de Jesucristo en nuestra vida diaria o cotidiana, nosotros, hermanos, vamos a ir encontrando guía y consuelo para nuestras vidas. Y el libro de Romanos nos ayuda con esto, porque Romanos 8:28, Pablo el apóstol nos asegura de que todas las cosas, incluso las difíciles, porque está hablando de todas las cosas, las fáciles y las difíciles, trabajan juntas para todos aquellos que aman a Dios, porque a los que aman a Dios,
Ok. Y si yo amo a Dios, significa que yo soy portador de Dios. Y yo puedo aplicar a mi vida todos los días esa realidad de que Cristo vive en mí. Pablo lo dijo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces a Cristo hay que vivirlo. Por eso hay que recibirlo. Entonces cuando nosotros decimos, ¿cuántos después de esta palabra quieren recibir a Cristo? Porque a Cristo se le recibe. Si bien es cierto, podemos estar en desacuerdo con las oraciones que le hacemos repetir a la gente, pero más que eso, nosotros tenemos que entender que a Cristo hay que recibirlo. Por eso que los jóvenes, los niños, los adolescentes que se han criado en el Evangelio, no basta con estar en la iglesia. Tienen que estar en Cristo, tienen que recibirle. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que Cristo, ya cuando llegó a una cierta edad, Él ya dijo, miren, ya a mí en los negocios de mi Padre me conviene estar. Ya es tiempo que en los negocios del Señor yo ya comience a estar. Entonces los jóvenes, los niños, los adolescentes especialmente, que son los que están en esa edad donde ya empiezan a tomar sus propias decisiones, empiezan a tomar conciencia de las cosas, especialmente ellos tienen que tomar decisiones. Decisiones que van a trascender en su vida, porque la palabra de Dios trasciende la humanidad. Mire, llevamos 2024 años hablando de Cristo. 2024 años. Hay grupos musicales que pensaron que iban a trascender por muchos siglos y quedaron en el olvido. Cristo no se puede olvidar. Hay clubes deportivos que quedaron en el olvido. Ya lo que serían los eternos campeones, ¿no? No han ganado a nadie, quieren ser eternos. Pero se creen eternos, imitaciones de Dios, los eternos, los por siempre campeones, los goleadores, los no sé qué. Un día ganan, el otro día no ganan, queman el estadio, después apedrean a la gente, violencia porque ganan, violencia porque pierden. Mas Cristo dijo que Él había venido a traer paz y le había venido a traer en abundancia. Entonces nosotros cuando portamos a Cristo o cuando queremos hacerlo, tenemos que tomar decisiones. De recibir o no a Cristo, pero esas decisiones van a trascender. Escúchenme los adolescentes, los que están ya de los 12 años hacia arriba. El estar aquí en la iglesia no te hace hijo de Dios, a menos que en la intimidad o en algún momento de tu vida o de tu conciencia hayas dicho, ¿sabes qué? Yo quiero ser seguidor de Cristo y le recibo en mi corazón. Porque si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, entonces serás salvo. O sea, la salvación no se recibe de otra manera que no sea aceptando que Jesucristo, el Dios verdadero, el Dios hecho carne, habita en mí y le recibo en mi corazón. Entonces la comprensión de Jesús es su divinidad, hermano. Ya, esta va a estar activamente involucrada en nuestras vidas. Él no nos va a dejar solo. He aquí, dijo, yo me voy, pero voy a estar todos los días de tu vida contigo. Él dijo, yo no los dejo solos, yo no los dejo huérfanos, porque yo me voy y voy a enviar uno más poderoso que yo, el que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y ese se llama Espíritu Santo de Dios. La tercera persona de la Trinidad que todos los días nos está revelando al Hijo en nuestras almas. Él, la divinidad, está involucrada en tu vida activamente todos los días. Él infunde esperanza en nuestros corazones, en nuestras almas, y confianza en medio de todos los desafíos diarios que nosotros debamos enfrentar. Por eso, hermano, continuemos nosotros aplicando esta reflexión en nuestras vidas. Mire, Romanos 12:2 nos insta a no conformarnos a este mundo, se nos enseñaba delante de la escuela dominical. No nos conformemos a este siglo, sino que tenemos que ser transformados por la renovación de nuestra mente, donde están nuestros deseos, donde están nuestras limitaciones.
sea, Pablo nos está diciendo, no se conformen a lo que están viendo. Renuévense, vamos naciendo de nuevo, vamos el nuevo hombre naciendo, vamos, mejorando, vamos, porque la plenitud de la deidad está habitando en nosotros y nos está ayudando activamente todos los días a que las cosas viejas pasen, porque Cristo las hace todas nuevas. Hermanos, la divinidad de Jesucristo nos impulsa, nos empuja a una transformación profunda, porque lo que Cristo hace, lo hace desde adentro hacia afuera de una manera profunda, llevándonos a renovar nuestra mente y adoptar una perspectiva que refleje los valores del reino, porque ya no son mis valores, ya no son mis sentimientos, ya no es lo que yo creo, lo que yo pienso, es el poder de Dios en mí, actuando y revelando el reino de Dios. En nuestras interacciones diarias, tenemos que ser imagen, embajadores de esta transformación. ¿Cuántos dicen amén? Mostrando la esencia de Dios que habita en mí. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que mostrar todos los días? Amor, gracia, compasión a aquellas personas que nos rodean. Porque es lo que haría Cristo. Y si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, tengo que reflejar, tengo que demostrar lo que Dios ha hecho en mí. Ahora, yo no creo que Dios haya hecho poco en nosotros, porque ya con la salvación es suficiente. O sea, suficiente regalo incalculable, como decía la coordinadora, ¿verdad? Suficiente regalo que no logramos calcular, porque no tiene precio, para que con eso pueda ser suficiente. Pero además de aquello, Él todos los días nos está ayudando, dándonos amor, compasión, gracia, misericordia, verdad. Nos está firmando, nos está cuidando, nos está resguardando, así como la gallina cuida a sus hijos y los envuelve para que nadie venga a hacerle daño a sus hijos, a los polluelos. Eso es lo que Dios, además, que ya es suficiente, pero además de la salvación está haciendo todos los días por nosotros. Por eso es que Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días. Él no nos deja solo. Cristo podría haber dicho, Padre, consumado es, vuelvo a la diestra del Padre, ya les di el regalo que tenía que darle, ahora las cosas son más fáciles, ya no necesitan un sacerdote, ya no necesitan un sacrificio, así que Padre, ahora que se la arreglen solo. Podría haberlo hecho, ¿no? Pero como Él sabe lo que nosotros somos, lo que nosotros necesitamos, conoce nuestras debilidades, lo que Él hace es estar todos los días con nosotros. Está aquí contigo. Y no está a tu lado, como erróneamente lo decimos muchas veces. Está en ti. Cuando nosotros decimos, hermano, Cristo está aquí, es porque Cristo está en ti. Cuando decimos, siento la presencia de Dios, cometemos un error porque esto no es por sentimiento, porque la presencia de Dios está en mí y está en ti. No necesitamos sentir nada extraordinario, porque Cristo habita en mí y habita en ti. Por eso es que tenemos que tener cuidado de no contristarlo, de no apenarlo, de no arrinconarlo en nuestras vidas. Y tenemos que preocuparnos de que el templo del Espíritu Santo, donde habita Dios, que eres tú y yo, esté de una manera adecuada para que podamos ser portadores de la imagen y la esencia de Dios para aquellos que necesitan y que hoy día se están yendo con sus almas al infierno porque no hay portadores de Dios que logren decirle a las personas que Dios les ama. Que a pesar de su condición, Dios dio su vida por ellos. Y que esa condición en la que hoy día están puede ser transformada, porque los que un día han estado en el Evangelio y se han apartado, o los que un día recibimos a Cristo, pero alcanzamos a conocer las cosas del mundo, podemos entender de que afuera nada bueno hay. Logramos entender de que las cosas que vivimos en el mundo
nunca fueron suficientes para llenar el vacío que está en nuestra vida. No la llena el psicólogo con sus tratamientos, no la llena el psiquiatra con sus medicamentos, que harto ayudan a la humanidad, no estamos criticando la ciencia, pero nunca van a lograr llenar el vacío que tiene un ser humano. Nunca lo van a llenar, porque el que llena el vacío del ser humano es Cristo. Por eso hay que entender de que Cristo es Dios y que Dios transforma por medio de su presencia, a nosotros nos tiene que hacer un llamado a la reflexión, un llamado, hermano, ¿sabe qué? A la adoración y un llamado también a la transformación. Pablo nos dice, renuévense todos los días. Renueva tu alma, renueva tu mente, tus sentimientos. No le creas al diablo, es que nadie me quiere, pero si Cristo te ama. ¿Qué más necesitas tú? ¿Qué más necesito yo entender de que cuán grande amor nos ha dado el Padre para no lograr entender de que no necesitamos nada extra? Déjame decir, ¿es que acaso no es necesario el amor del matrimonio? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que puedes tener matrimonio, pero si Cristo no está en el medio, nunca vas a saber lo que es el verdadero amor. Nunca vas a saber lo que es el perdón, nunca vas a saber lo que es la misericordia, nunca vas a saber lo que es tratar a tu cónyuge como un vaso frágil, nunca vas a entender lo que es tratar a tus hijos con amor, con compasión, con misericordia. Nunca lo vas a entender porque si Cristo no está ahí, no tienes nada. La enseñanza de Cristo como la vid verdadera, donde el Padre es el labrador, Él dice que el que está en Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Si tú tienes a Cristo, lo tendrás todo. Podrás tener un matrimonio tranquilo, un matrimonio feliz, te vas a enfermar, Dios te puede sanar, aunque después te vaya a volver a enfermar, porque somos carne, pero vamos a lograr entender de que en Cristo tenemos todo. Porque toda la plenitud de la deidad habitaron corporalmente en Él, que hoy día vive en mi ser por obra y gracia del Espíritu Santo. Hermano, en conclusión, con este llamado a la adoración y a la transformación, para concluir, quiero, hermano, pedirle que nosotros nos aferremos a Cristo y que le recibamos, ¿sabe? Uno escucha tanta cosa, uno escucha a personas que uno invita al Evangelio y generalmente la gente dice, deje irme despacito nomás porque no quiero cometer errores, no me quiero equivocar, que habla de una buena intención de las personas, en no querer equivocarse. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, ya las decisiones no las tomamos más nosotros. Así que no depende de mí si voy rápido o lento. Depende de aquel que me llamó. Y si yo le recibo y quiero volver a tomar la mancera, y quiero volver a servirle, a trabajar, a darle gracia, a pedirle perdón, a ser transformado, si yo quiero hacer eso, lo mínimo que yo tengo que hacer es entregarme en sus manos. Por eso es que nosotros decimos, gloria a Dios. Me rindo, ya no quiero vivir más yo. Me rindo, Señor. Me rindo, ya no quiero vivir más yo. Porque ¿quién quiere seguir viviendo la falta de amor, la falta de comprensión, las enemistades, las contiendas que te apunten por ahí, por tu condición, por cómo te viste, por cómo te comportas, por cómo te ríes? ¿Ya quién quiere seguir viviendo eso? Por eso le recibo y me rindo. No tomo más decisiones yo. Porque si yo le recibo, ya no vivo yo. Hago morir lo carnal, hago morir al viejo hombre. Lo aplasto todos los días por el poder del Espíritu Santo. Y no tomo más mis propias decisiones. Las decisiones las comienza a tomar el Espíritu Santo que mora en mí, porque es Él el que me lleva a la verdad. Insisto, yo
Mucha gente uno le escucha decir eso. Yo tengo compañeros en el trabajo y le digo, viejo, tenéis que recibir a Cristo. Y, sí sé, Jorge, sí sé. Pero no todavía, porque yo quiero hacer las cosas bien. Nunca las vas a poder hacer bien si Cristo no vive en ti. Para hacer las cosas bien, Cristo tiene que vivir en mí. Para mejorar, para crecer, alcanzar la estatura de un varón perfecto, Cristo tiene que vivir en mí y tengo que alimentarlo para que el nuevo hombre viva y crezca en mí. Y el viejo hombre comienza a morir todos los días. Hermano, entienda lo que usted porta en su vida. Usted está llevando la esencia, la imagen, la gracia, el poder del Dios hecho carne en tu vida. El amor de Dios se ha manifestado y hoy día vive en ti. El amor de Dios, el poder de Dios, hermano, vive en ti. Logra entender lo que significa eso para una humanidad que está corrompida y muerta en sus delitos y en sus pecados. Hermano, entendamos esto, que explorando las Escrituras, como lo hicimos hoy desde Colosenses capítulo 2, verso 9, hasta Juan, pasando por Romanos, por Isaías, nos va a ayudar a comprender de manera más plena lo que significa la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que estas verdades reveladas no solo sean conceptos teológicos que nos vamos a llevar en la cabeza, en el cerebro, sino que sean realidades que transformen nuestra adoración y nuestro caminar diario. Que entendamos estos conceptos y los hagamos realidad en nuestras vidas, hermanos, nos tienen que llevar a una transformación en la adoración a Dios, pero también en nuestro caminar todos los días. Como creyentes y como hijos del Señor tenemos la bendición, porque no lo merecemos, tenemos la bendición de conocer a un Dios que se hizo hombre y vino a esta tierra para redimirnos, para comprarnos. Cristo, hermano, es la plenitud de la divinidad, de la deidad. Y el sacrificio, del esfuerzo que Él hizo en la cruz, nosotros hoy día podemos ser reconciliados con Dios. Por lo tanto, debemos reconocer la importancia de Cristo en nuestras vidas y aceptarlo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, porque solo así y en Él encontraremos la salvación y la vida eterna para nuestras vidas, para nuestras almas. Que la luz de la divinidad de Jesucristo pueda iluminar cada rincón de nuestras vidas, sin dejar ningún vacío, ningún espacio donde la luz del Evangelio pueda alumbrar las tinieblas en la cual tú o yo me pueda encontrar hoy día. Inspirándonos a vivir en comunión con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y reflejando, manifestando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Manifiesta la gloria de Dios en todo lo que haces. Encomienda a Dios tus caminos todos los días y Él enderezará tus veredas y te irá bien. ¿Cuántos de aquí quieren que les vaya bien? Bueno, encomienda entonces a Dios tus caminos todos los días de tu vida para que te vaya bien. Y que la gracia y la paz de nuestro buen y gran Dios Jesucristo, el Dios encarnado, guíe cada uno de nuestros pasos en el camino del Evangelio que un día decidimos seguir y honrar. Póngase de pie.